Ay. Hola Juan Pablo, el Señor te bendiga. Hola Cristian, ¿cómo estás? Igualmente Bien Cristian para ti, acá, ¿cómo has estado? bien, gracias Me al Señor alegro, estamos en pie, a pesar de todo. me alegro. Bueno, para comunicar, hemos tenido algunos problemas de conexión, eh, así que tal vez, esperemos que no, pero que en el transcurso de este video hayan algunas caídas en cuanto a la red, Sí, así que por advertir, pero bueno, lo cual es bastante molesto, pero ya, no tenemos nada que hacer, Cristian. nada que hacer. Parece que el enemigo Sí, está enojado. el justo vivirá por fe, así que incluso esto lo vamos a hacer por fe en el Señor, de que no nos van a interrumpir la conexión de Sí, nuevo. bueno, la vez pasada habíamos hecho este estudio que vamos a repetirlo porque la verdad es que salió bastante fallido por temas de conexión. Pero bueno, estamos acá, Cristian, no nos rendimos, no dejaremos que el enemigo ponga, bueno, no dejaremos que nos desanimemos ante los obstáculos que ponen el enemigo para que no hagamos estos audios, estos videos, perdón. Así es. Así que bueno, vamos a continuar el estudio, como lo hemos estado haciendo, de Romanos capítulo 9, de los versículos del 1 al 13. Ya es un capítulo muy profundo, en donde es necesario, Cristian, que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, tratemos también de desmitificar algunas cosas. Por ejemplo, Claro. que habla de que hay doctrinas como la doctrina calvinista que dice de que Romanos capítulo 9 se refiere a la elección incondicional de almas para salvarlas. Claro. Basado en nada, basado en doctrinas de hombres, Cristian. Entonces, acá estamos principalmente viendo la elección de Israel, de un pueblo terrenal que Dios elige para traer, principalmente para confiarle los oráculos de Dios y para traer al Mesías, y que finalmente el Señor también mantiene sus promesas para con Israel. Claro. Cristian, te dejo la palabra. Mira, yo pienso que primero poner un poquito de dónde venimos. Nosotros venimos de Romanos 8, que yo creo que es el capítulo más glorioso para nosotros de la Biblia, o sea, deberíamos saberlo de memoria, están las promesas, una doctrina que para nosotros es clave, que es la seguridad de la salvación. Nada podrá separarnos del amor de Dios, ya, o sea, salvo siempre salvo. Si realmente uno lo fue, que es una cosa muy contendida en la cristiandad hoy en día. O sea, te dice un católico que es una herejía, pero venimos a Romanos 8 y lo dice claramente. Entonces, ese es el contexto. ¿Ya? Entonces, Claro. nada va a separar al Hijo de Dios del amor de Dios, prácticamente. Eh, pero inmediatamente en Romanos 9, que sigue más o menos, sigue de hecho, no están separados en capítulos, se separó después, pero lo separaron ahí porque introduce como un quiebre, digamos, porque Bien. surge esta tensión natural. Dice, si Dios es fiel a sus promesas, tanto así que nada nos separará del amor de Dios a los que somos de la iglesia, eh, ¿qué ocurre con Israel? ¿Ya? Que fue el pueblo escogido de los pactos, de las promesas, se le dieron los oráculos. Hay 8, voy a dejar entrar a Juan Pablo de nuevo, porque se me cayó. Sí, Ahí está. ahí estoy. Entonces, pero entra automático, así que no hay problema, te sale y entra al tiro cuando pase, porque parece que a alguien no le gusta que estemos hablando de Romanos 9. Bueno, Sí. ¿qué pasa a la luz de la elección incondicional, de la promesa de Dios que es a todo evento para el Hijo de Dios? ¿Qué pasa con Israel? Que si tú lees el Antiguo Testamento, fue el pueblo nacionalmente elegido para ser testigo, Isaías 43, de Dios en el mundo, digamos, ¿ya? La pregunta acá es, ¿falló la palabra de Dios? ¿Hubo un cambio de Sí. plan? ¿Se reemplazó a Israel por la iglesia? Que muchos de los
reformados, calvinistas, dicen, no, lo reemplazó. Sí. Entonces, Romanos capítulo 9, partiendo por el 9 y tal vez el 8, pero el 8 es claramente de la iglesia, 9, 10, 11 es un terreno minado de campos de batalla doctrinal, ¿ya? Que si uno falla en alguna de estas cosas, no se entiende bien, no se entiende los misterios, digamos, de la iglesia, que es uno de los que existe, digamos. Por ejemplo, hay un misterio de la ceguera de Israel, ¿ya? Entonces, Pablo no está construyendo una doctrina de la predestinación individual, en el sentido de que yo fui predestinado desde el comienzo del mundo para ser salvo y los que no fueron predestinados, no fueron predestinados. Está defendiendo en estos capítulos la fidelidad de Dios a sus promesas, las que no las que hizo en el Nuevo Testamento, porque nosotros entramos, digamos, por un injerto, digamos. O sea, en el Señor Jesucristo estamos en el Israel espiritual. Pero explica por qué, ya en esta era, la salvación se extiende a los gentiles, ¿ya? Entonces, en Romanos 9, Pablo muestra que la elección bíblica siempre ha sido para un propósito, que es un poco lo que dije con respecto a Isaías 43, que había un propósito de por qué Israel fue el elegido, el pueblo elegido en el Antiguo Testamento y por qué eso se opuso. ¿Ya? Hay un propósito redentor, hay un linaje y no es para salvación automática, como puede ser ¿ya? Romanos 10, voy a decir, deja claro que la salvación siempre ha sido por fe y es una respuesta personal, no hay una, como que te forzaron a la salvación sin tú decir nada al respecto. Siempre está la abolición, hay un acto volitivo detrás de creer de la fe salvífica. Y en Romanos 11 es como un poco Claro. el puente, porque revela el rechazo de Israel, que es parcial, pero yo creo que es la mayor cantidad, ¿ya? De personas, el Israel étnico, los que son realmente descendientes de Adán, o sea, de Adán, de Abraham, pero es temporal y no definitivo hasta que se cumplan ciertos propósitos, ¿ya? Entonces, al final, yo creo que hay que leer estos tres capítulos juntos, y yo diría que incluso con el 8, 4, y Romanos 9, cuando ocurre eso, deja de ser un campo de batalla teológico. Yo he visto los discursos de una iglesia calvinista a la que yo asistía, y realmente parece que no hubiera luz en la lectura que le dan a Romanos 9, porque siempre están leyendo la predestinación, y no es eso lo que en el fondo habla el capítulo. ¿Ya? Y al verlo así se vuelve una pieza coherente dentro del plan de Dios. Así que deberíamos empezar a ver el recorrido. Yo pienso que los primeros 13 versículos son como un bloque bastante bueno. Yo pienso que podríamos cambiar un poquito el esquema y leerlo entero y después como ir comentándolo, porque a veces como que leíamos y nos quedamos pegados. Quizás deberíamos leer el texto completo, el primer Bueno, bloque. comentarte que, Cristian, sí, ¿Mm? comentarte que, bueno, por lo menos te escuché bastante cortado, la verdad. Me Sí. costó entender por estos problemas de Ya. conexión que tengo, que no vivo en la ciudad propiamente tal, sino vivo en el campo. Ya. Entonces, se me dificulta la conexión. Ahora bien, me hablaste de leer un capítulo. Sí, claro, por supuesto. Si quieres, yo le doy lectura, como tú quieras. Ya. Ya, ahí voy a ponerlo en la pantalla. Perfecto. Espérate, no, espérate, ahí está. Pero si quieres, tú tienes ahí en papel, puedes leerla y yo te voy siguiendo acá, lo Ya. voy marcando. Ya, Sí, sí. porque Tengo esta es la la Reina. licencia. Ya, Ya, perfecto. Tú me dices de dónde leo, de dónde paro. versículo 1, Romanos 9, versículo 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne,
que son israelitas, de los cuales es la adopción y la Claro. gloria y los pactos y la ley dada, y el servicio y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Si quieres ¿Sí? comentamos esos versículos para que... No, pero leamos hasta el Ah, 13. Leamos hasta el ya, 13 perfecto. porque, Ya, sí, ya. Cuyos, ya, perfecto. No empero que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni tampoco por ser simientes de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en la simiente, porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo, y no solo esta, mas también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre. Paréntesis, porque no siendo aún nacidos los niños, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciese el propósito de Dios según la elección, no por las obras, sino por el que llama. A ella le fue dicho que el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. amén. ¿Qué te merece esto en el fondo? Por eso te digo que es Ya. mejor verlo como Eh, un cuerpo completo, más que a como ver, un versículo, versículo. partiendo por el principio, estamos hablando de este enorme pesar que tenía el apóstol Pablo para con su pueblo. Él especifica que son hermanos de la carne, el pueblo de Claro. Israel. Eh, en primer lugar, una cosa que me llama la atención, Cristian, es que él dice que digo la verdad en Cristo. ¿Ya? Uno Claro. podría decir que entonces uno también puede decir la verdad fuera de Cristo. O la Lo que nos mentira. da a entender en el fondo que la tristeza, o sea, el fondo que el mismo Espíritu Santo que mora en él le comunica a su conciencia. Entonces podemos decir Claro. en el fondo, sin indagar en esto, que existe un vínculo de que la persona pasa de muerte a vida, hay un vínculo ahora, como que están conectados la conciencia de la persona con el Espíritu Santo. Son como aliados, por decirlo así. Claro. Por eso también en la palabra de Dios habla de las personas impías, que no son salvas, que tienen la conciencia cauterizada, que tal vez tú Totalmente. le tratas de persuadir algo que va a pasar en el futuro, o que si no crees, de repente que en el Evangelio se verá al infierno, y no cree, porque para ellos en el fondo no existe ningún peligro. Es como una persona, por ejemplo, Cristian, una persona ebria, borracha. Tú le adviertes a la persona que está borracha de los peligros que le puede acontecer si camina así en ese estado en la calle, o si conduce en ese Mm. estado, que le puede venir la muerte. La persona no hace caso, no le interesa. Personas embriagadas, por decirlo así, con la mente cauterizada. Más es importante lo que menciona el apóstol Pablo, que hay conexión directa entre la conciencia de uno y el Espíritu Santo. Ahora, eh, el sentimiento que siente Pablo por el pueblo de Israel es tremendo. Comentábamos, Cristian, tú lo decías, que Juan Pablo se cortó de nuevo. Bueno, ahí se va a conectar de nuevo. sí, no, aquí estoy de vuelta. Bueno, Tú decías, Cristian, bueno, la palabra lo dice, que el apóstol Pablo fue llamado a ser el apóstol a los gentiles, no a los judíos, ¿ya? claro. El Señor jamás le mandó a ir a predicar a las sinagogas, y vemos las consecuencias que tuvo el apóstol Pablo. Fue insultado, apedreado, encarcelado por los de la circuncisión, por los judíos. Entonces, Cristian, en el fondo, el apóstol Pablo fue un tanto desobediente en ese sentido, Mm, y tal vez lo hizo por amor claro. a su pueblo terrenal. Em, pero lo que, es tanto así el sentimiento que tenía Pablo, que él inclusive decidía ser maldito para salvar a su pueblo, a los judíos en el fondo, Si pudiera. un poco haciendo esta semejanza, claro, haciendo esta semejanza con lo que hizo el Señor Jesucristo por la humanidad, ¿no es Claro. cierto? Colgándose en un madero, en la cruz del Calvario, se hizo Claro. maldición por nuestros pecados. Te dejo la palabra, Fíjate, Cristian. fíjate, hermano, que dice, él se quería hacer maldito, pero si pudiera, y lo que dice, no me acuerdo en qué versículo dice, benditos sean los pies que llevan el Evangelio de la paz. Entonces, él sabe que no, es que yo lo llevo por el lado de lo que está diciendo, porque son, ¿Mm?
son palabras de grueso calibre si uno las analiza. Primero, lo que hace Pablo es sentar una cosa y decir, ¿sabes qué? No estoy siendo, porque Pablo tiene mucha ironía de repente en algunas partes, con humor. No, acá está hablando en serio, lo está diciendo así, lo está diciendo en serio porque viene saliendo de Romanos 8 y, y tal vez acá hay una enseñanza para uno, porque muchas veces uno igual, fíjate Pablo, fíjate, Pablo dice la verdad, no miente, o sea, nuevamente repite 2 veces lo mismo, está diciendo la verdad, que no miente, y además dice que su conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces ya como que ya te está diciendo que esto es cierto a pesar de su condición de bendito, de apóstol a los gentiles y todo el tema. No sé si él venía de salir de esta escena en que resucitó, cuando lo apedrearon en 1 Corintios y vio digamos, la gloria, digamos. También era el mismo, también creo que abre con la misma apertura. Conocí a un hombre, no sé si ¿te acuerdas de eso? No sé si en la carne Sí, no, ¿te acuerdas de eso? Y también fue como así la lectura, en el fondo. Estaba hablando de las bendiciones, pero fíjate que lo complicado de la situación de Pablo, porque él era apóstol a los gentiles y sabía que su pueblo completo, Israel, los que fueron herederos de las promesas y todo, estaban ciegos, digamos. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo lo junta un poco? Porque dice, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la ley que les fue dada, el servicio de Dios, lo que está en Levítico, de quiénes son los padres, Abraham, Isaac, Jacob, de los cuales vino Cristo según la carne, que fue como la coronación del asunto, el cual es Dios sobre todas las cosas, ya bendito por siempre, amén. Y aún así no creen, entonces realmente ocurre esta cosa de que uno dice, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿acaso Dios falló en su promesa? Entonces lo increíble es que Pablo lo enmarca como parte del propósito divino en el fondo, ¿ya? Y en el fondo esta falla, esta caída de una nación completa a la que se le dio todo, prácticamente, que debían haber cumplido la promesa de ser una nación de sacerdotes, creo que están a ver, se me vino a la cabeza un versículo de Éxodo 20, ¿ya? Porque ahí está la razón de ser de Israel. A ver, Éxodo capítulo 20, a ver, espérate. No tomarás el nombre, honra a tu padre, nadie les dio la ley. No, espérate, no, perdí bueno, pero lo eligió para ser una nación santa de sacerdotes del Dios Altísimo, digamos. Ya se les dio todo y Claro. y se cayeron hasta el día de hoy. Entonces, Bueno, en Éxodo obviamente que 19, el Señor, claro, antes de que se le pidiera, obviamente la pregunta que hace, ¿sí? Ya, a ver, deja buscarlo. el apóstol, sí, dale nomás. Ahí está. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, Dios tenía un pacto con Israel Claro, exclusivamente. Vosotros seréis claro. mi tesoro especial sobre todos los pueblos, ¿ya? Porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y lo puso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado, ¿ya? Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces, ellos aceptaron. O sea, en el fondo era una cosa vinculante entre una nación y Dios mismo, digamos. Mira, Pero Cristian, en ese, ¿sí?
Sí, Dale, perdona, espero no haberte interrumpido. ya, Eh, casi. bueno, el apóstol Pablo dice en Romanos 7, ¿Ya? bueno, no, pero No, no, si no, pero había necesitas terminado. con lo que estás diciendo, ¿Mm? ya, genial. Bueno, Sí, por eso eh, casi. a ver, el pueblo de Israel, desde su comienzo, ¿no es cierto? Ya con Abraham, era el pueblo elegido de Dios para confiarle los oráculos de él. La gloria, como dice Claro, acá en Romanos capítulo 9, y obviamente por el cual vino el Mesías, la simiente de David. Ahora claro, bien, eh, estaba esta separación entre el pueblo de Israel y los gentiles o los incircuncisos, que eran considerados personas pero altamente paganas, que tenían sus propios dioses. Ahora bien, el pueblo de Israel ya en Génesis vio la gloria de Dios finalmente. O sea, los totalmente. egipcios también lo vieron en su contra, obviamente, pero todas estas maravillas que el Señor le mostró, las plagas, por ejemplo, en contra de los judíos, perdón, en contra de los egipcios, que no le afectó al pueblo de Israel, estando en Egipto, ellos vieron la maravilla de Dios de abrir el mar rojo para que ellos pasaran por una tierra seca, y que también fueron testigos oculares de cómo el Señor derrotó al ejército de Faraón a través del agua esta. Mm, Ellos fueron testigos oculares, y finalmente claro, el Señor en el desierto se manifestó en una columna de fuego de noche y una nube de día, les dio maná del cielo, una maravilla de Dios. Y también esta información tenía que pasarse de generación en generación. Estaba todo este sistema del sacerdocio según el orden de Aarón. El pueblo de Israel siempre ha tenido conocimiento hasta la fecha de que el pecado se paga con el sacrificio de un ser inocente. Eh, Ahora bien, eh, el apóstol Pablo, finalmente, él menciona acá, porque uno podía leer a simple vista que como que el Señor falló. Pero ¿cómo es posible que el Señor haya escogido un pueblo y después ese pueblo después no cree en la promesa? ¿Qué pasó ahí? Entonces, está afirmando el apóstol Pablo que no falló Israel, o sea, que no falló Dios de ninguna manera. Si yo, de hecho, estaba ya profetizado ya. Lo decía Moisés, que te provocará a celo a un pueblo que no es pueblo, como un pueblo extraño, en el fondo. claro, Eh, claro, Ahora, esto finalmente, este endurecimiento de Israel, hasta la fecha, trajo bendición. Pues imagínate que después en Romanos capítulo 11, este endurecimiento trajo, el Señor extendió su misericordia para todos, hasta los gentiles. Fue extendida la totalmente. misericordia. Ahora bien, lo importante es que acá, Cristian, que los pueblos extranjeros que querían hacer parte de esta promesa en el pasado, tenían que cumplir con todos los pactos de los judíos. No podían ir ellos por la suya, ¿no? Se tenían que Claro. circuncidarse, los varones, tenían que cumplir todo a la regla, como lo había mandado Claro. Dios. Era Entonces, una religión en base a hacer cosas, en el fondo, cumplir eso. claro, claro, Aunque exactamente. no se entendiera, quizás yo creo que no entendían todo, pero era lo que les inculcaban. Ahora el problema es que ahora Israel, o lo que dice ser Israel, que no todo Israel es Israel, hay mucho mezcla, hay mucha ¿Mm? gente que no son descendientes de Adán realmente, o sea, de Abraham, ni siquiera, pero mantienen como Claro, una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, que es un poco lo que decía la epístola de Pablo en segunda de Timoteo. Tú ves que ellos son muy religiosos, yo conozco una en particular, y tienen como una, bueno, de partida Dios tiene otro nombre para ellos, otro nombre que usan porque ellos no pueden nombrar el Señor Jesucristo, no pueden decir, ¿sabes qué? Dios vino en carne, Jesucristo es la carne de Dios, no, digamos, el cuerpo físico. No, no, eso es una herejía absoluta y al parecer como que reemplazan la cosa por una religión, por un sacerdocio que tienen incluso allá y sinceramente yo pienso que a raíz, eso es lo que decía Pablo en el fondo, qué dolor, porque el dolor de él lo tenía en el Espíritu Santo. Imagínate un hombre extremadamente bendecido que le fue dado el Evangelio por revelación,
qué dolor más grande debió haber sentido viendo que seguían en la ley, seguían cumpliendo todas estas cosas, tratando de persiguiéndolo, porque de hecho no eran los gentiles los enemigos de Pablo, que es un poco lo mismo que pasa, lo que le pasa al cristiano. A mí me pasa que no son los no creyentes los enemigos, por increíble que parezca, eso es la gente religiosa la que te genera problemas. Con Pablo le pasaba eso, que incluso los romanos lo protegieron o lo mantuvieron en una isla ahí después de que tuvo este problema de su ministerio, precisamente por tratar de predicarle el evangelio a los judíos, digamos. Terminó en Romanos 28, capítulo 20, o sea, en Hechos 28, en una isla resguardada por un centurión romano, digamos. Ese fue el fin del libro de los Hechos, y el Evangelio ya pasó a predicársele a gente que lo iba a recibir, no a los judíos, digamos, no lo reciben hasta el día de hoy. Bueno, ahí voy a seguir hablando, Juan Pablo. Vamos a volver a que cuando le vuelva la señal, seguimos. Pero este versículo al que me estoy refiriendo, ya, el continuo pesar y dolor en el corazón de Pablo. Va a entrar. Ya, ahora sí, Aquí, perdón, mira, Cristian. acá hay una cosa que no está en la ¿Me puedes versión. escuchar? Sí, te escucho perfecto. Acá hay una cosa que en las Biblias en español no está. Mira, dice, porque, porque yo podría desear Ya, que yo mismo fuera maldito. Podría desear, porque ni siquiera, no, sí, o sea, aunque lo desee, ¿qué saca si sabe que no es así? Ya, ese podría. Hay como una capa más de lenguaje que no, que como que la saca la traducción. Desear a yo, ¿no? Yo podría desear. O sea, ¿qué saco en el fondo sí, con desear? Si sé que no, eh, sí, no sé qué otras cosas, qué diferencias sí, hay acá. Eh, bueno, ahí está el tema de la adopción. Ya la adopción fue para hacer, como digo yo, una nación para sacerdotes. Nacionalmente, la adopción es nacional. La gloria, ellos vieron la gloria de Dios, los pactos, la ley, de que está en el capítulo Éxodo 20, que se les dio, el servicio, el levítico. Bueno, eh, ahora Juan Pablo, en el fondo, estamos como comentando el versículo 6, porque yo te lo digo, ¿sabes por qué? Porque a uno le pasa ya. algo que la gente, ¿me escucha o no? O ya no hay, o está, no escuchas. ¿Escuchas, Juan Pablo? Ya, voy a hablar solo. Dice, Sí, sí, te escucho más o menos cortado, eh, Cristian, pero ya, no, acá eh, estoy, ya. acá estoy. Pucha, bueno, en el fondo el versículo 6 es como que es una excusa un poco de la gente no creyente contra el cristiano, porque piensa que es como que uno es pro Israel, o como que es como una especie de judío de segunda categoría, no sé cómo decirlo. Sionista, claro. Sionista, claro, ya, pero te dicen, oye, te apuntan a lo que ellos están haciendo Mm, ellos. Te dicen, tú tienes, como que tú estás a favor de esto, pero claramente la Biblia claro, dice que como nación están perdidos, digamos, no van a creer ni siquiera ahora, y por eso es el libro de Apocalipsis, es para ellos. mm, No sé si logré sí. Bueno, de hecho, transmitir algo. en Apocalipsis 9:2, en Apocalipsis 9:2 habla de esta sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga Ah, de Satanás. Lo importante que está haciendo acá el apóstol Pablo es que de alguna manera está queriendo aclarar de que el Señor no ha fallado, que la palabra de Dios no ha fallado en sus promesas. Esto todo estaba profetizado, el endurecimiento de Israel.
lo que finalmente trajo bendición para todo el mundo. Ahora bien, el apóstol Pablo está acá reafirmando que no todos son, lo que son de la simiente de Abraham, no todos son hijos. Y es importante, si nosotros vamos, por ejemplo, hasta el Evangelio de Mateo, cuando el contexto es que Juan el Bautista estaba bautizando en las aguas para el bautismo es para arrepentimiento. Y se acercaron un grupo de varones judíos, me parece que eran Sacerdotes, fariseos, fariseos, sí. claro, que estaban ahí de un poquito de chismoso, ahí mirando a ver si podían hacerlo caer. Mm, Y les dijo, generación de víboras, a ustedes cómo escaparán de la ira venidera? Y ellos, el judío siempre se jactaba por ser hijo de Abraham, pero el Juan Bautista le decía, pero si inclusive Dios puede de estas piedras levantar y salen muchos hijos de Abraham. claro, Después el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 9 también menciona, también se le acercan un grupo de judíos, de religiosos fariseos, que le decían, que el Señor les señalaba que ustedes son esclavos del pecado. Y el judío le decía, pero esclavo de qué, si somos hijos de Abraham. O claro, sea, por ser hijos de Abraham en la carne, ellos se creían con derecho a todo. claro. Pero el Señor Jesucristo le decía que ustedes no son hijos de Abraham, si son hijos del diablo. Eso es lo que son. Ahora, Cristian, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo cuenta en Lucas capítulo 16 la historia real del rico y Lázaro? ¿Qué gritó? ¿Qué le gritó el rico estando muerto ya en el infierno? ¿Qué le dijo Padre a Abraham, Abraham, estando padre, Abraham en el seno de Abraham? Padre padre Abraham, Abraham, ten misericordia de mí, Padre Abraham. O sea, y Abraham le dije, hijo, en tu vida tuviste muchos bienes, mucha bendición terrenal, obviamente, claro. pero o sea, no por el hecho de ser hijo de Abraham en la carne, quiere decir que esa persona es parte del pacto, de Claro. ninguna manera. Lo Es que que dice ahí, el pacto se mantiene en el fondo, el pacto es nacional, ese es el claro. tema. ¿Mm? Ujú. En el fondo, pero el cumplimiento de la ley es individual. Ese es el Individual. problema de la ley versus la gracia. Mm. Tú te podías caer ahí del asunto y era muy fácil. Ahora, hermano, me gustaría Ahora preguntar, bien, ah, ya, dale, sigue, dígame, sigue. Que me gustaría preguntarte, no sé. porque esto sigue como una progresión. Ya en el Ujú, fondo, con esto te está diciendo Pablo ujú, que a pesar de la caída temporal de Israel, que lo estamos viendo hoy en día, que hace muy poco en la ujú, historia la ujú, nación, digamos, ocurrió este retorno que estaba profetizado en Isaías, en Oseas, hay un retorno de la nación que se va a reunir en incredulidad. ¿Ya? Ese es el punto en el fondo, que uno no aclara o no se le ocurre, que en el fondo en ninguna parte dice que Israel va a creer en Jesucristo por el hecho de que se están reuniendo, digamos. Y también hay el trigo con mm, la cizaña, en el fondo, y quizás tiene que ver con este versículo de acá que dice, ujú, eh, el mismo versículo 6 dice, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Algunos lo interpretan como lo que dices tú, que por ejemplo hubo mm, israelitas que eran hijos de Abraham y no cumplieron la ley, entonces salieron del pacto y fueron, y mm, al morir estaban en el infierno, digamos. claro. Pero quizás esto, en el fondo, tiene que ver con lo que te digo yo, que en el fondo alguien te dice, oye, pero si están allá en Israel cometiendo atrocidades en Gaza, todas estas cosas de la usura, que Ujú, la Biblia en español, incluso la Reina Valera Gómez tapa la usura, la palabra la ujú, saca. Todo lo que estamos viendo ahora con la inflación, con el asunto este de los metales, de la Reserva Federal, bueno, todo eso es consecuencia de la usura y muchas veces son judíos, entre comillas, los que están a la cabeza de estos bancos, de estas instituciones. Pero lo que te digo yo en el fondo es que acá dice, no todos los que son de Israel son de ujú, Israel. ¿Será como aplicable hoy en día claro. decir, ¿sabes qué? Hay gente que dice que son judíos y no lo son, ahora que estamos muy cerca
del cumplimiento profético del libro de Apocalipsis, después de que ocurra el rapto, va a empezar eso. Entonces, tal vez hay algo de eso ahí. Yo lo leo Mm. porque creo que solamente se refiere al tema, a lo que está diciendo directamente, que la simiente de Isaac. O Claro. sea, de hecho es lo mismo, de hecho es como un corolario, porque si no son de Isaac, en el Mm. fondo no son de Israel, por 500, no sé cuántos antecedentes atrás, digamos, pero en el A fondo ver, lo que hay hoy en día es que hay gente que dice que son de Israel y no son de Israel. tratemos un poco de minuzar esto, Cristian. En primer Sí, lugar, tenemos, Abraham tuvo, bueno, en un comienzo, dos hijos. En un comienzo, claro, tuvo a Ismael, que fue nacido según la carne, por una claro, desobediencia, lo tuvo con su sierva Agar, que era claro, del fondo de Cam, no era de Sem, como lo era Sara, que era de Ur de los Caldeos, era pariente, bueno, era media hermana de Abraham. Claro. En segundo lugar, tuvo a Isaac, que era el hijo de la promesa, que finalmente también claro. la palabra lo menciona como su primogénito. Pero ¿cómo hace primogénito si tuvo a Isaac O su único, primeramente? claro, su único hijo. Perdón, a Ismael. Entonces también los un descendiente de Ismael podría decir que también son parte de la promesa, porque son de la simiente Claro, de Abraham. claro. Pero ahí, en el fondo, Ismael no es parte, o sea, o la descendencia, o, a ver, no es que nadie no pueda ser salvo, no estamos diciendo eso. No, no tiene nada que ver, pero acá está hablando de las promesas terrenales en el fondo. Por eso Generales, digo, claro, 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 que en el fondo, el linaje del Mesías no vino por Ismael, sino vino por Isaac. claro. Después, vámonos más adelante con Jacob. Estaba en el Eh, versículo tuvo 7. dos, claro, tuvo dos hijos, tuvo a Ismael, tuvo a Esaú, no, perdón, a Isaac, perdón. Tuvo a Isaac, Jacob, tuvo a Esaú. Bueno, Esaú. tampoco vino por la línea el Mesías por Esaú, porque Esaú finalmente se metió con las hijas de Ismael, con las mujeres de la tierra de Canaán, eh, y Jacob fue obediente. La línea vino por Jacob. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar, Cristian, entonces también todos los que son de Jordania, no sé, de Siria, de Arabia Saudita, también son parte de la promesa. Y no es así, porque por No. la línea materna no cumplen con con lo que ordenó Dios. Ahora, Cristian, ¿qué es lo que define, qué significa ser judío? Porque siempre Bueno, hay una confusión. bueno, yo digo que el fondo acá está hablando, es que en algún momento hace un cambio, porque en el fondo Ujú, está hablando de la descendencia no todos los que son Israel, y en el mismo ujú. versículo te dice que es la descendencia de Isaac, Claro, ¿entiendes? Entonces eso es lo que hoy en día es ser un judío. Es una claro. cosa de carne, de descendencia, de linaje. Ya, ahora que todo, eso es lo que te digo yo, quizás mucha gente que dice ser judío no lo son porque no tienen una descendencia de Ya, ahí, digamos, hay una mezcla. mira, Cristian, yo he sido testigo ocular, Cristian, donde vivo ¿Mm? yo. ¿Ya? Acá, todos los años, siempre vienen muchos israelíes para acá. Ya, Y la gran mayoría de los israelíes que yo veo son caucásicos, claro. Es que ellos han querido muy caucásicos. mezclarse. Claro, y he visto un grupo también de israelíes que son más o menos una mezcla entre africanos como árabe. Ya, Entonces, ellos son tan mezclados, claro. Entonces, totalmente mezclados. ¿hasta qué punto? Ese es el Claro. punto, eso es lo que te digo yo, ¿hasta qué punto alguien dice, mira, yo soy, no sé, soy linaje, soy, no sé, español, no sé, pero tengo mucha mezcla, ¿califica o no? No sabría decirlo, no sabría decir hasta qué punto, Eh, y de hecho, la herencia, hay una cosa que yo tengo una seria duda, porque, claro, acá estaba el linaje paterno, o sea, era Abraham, Isaac, Jacob, ¿ya? Pero
muchas veces también la descendencia igual iba por la madre. De hecho, el Señor Jesús Claro, es la descendencia de David por el lado de María. Entonces, no sé claro. hasta qué punto sean judíos, digamos, en la carne, eh, si hay alguna interrupción, pero de hecho, por ejemplo, también incluso en la línea de descendencia del Señor, también hay gente que era de otras naciones, digamos. Habían personas que no eran 100% israelíes, entonces ahí hay una, Sí, pero sí, hubo muchos extranjeros que iban hasta la tierra de Canaán. Y ellos claro, tenían, independiente de su casa, de su linaje, en la carne, ellos en el fondo tenían que, se podían ser partícipes del pueblo de Israel. Tenían que, claro, obviamente, cumplir con la circuncisión, los varones, ser parte de los pactos, de las fiestas. Entonces, en el fondo, eso con el tiempo se fue perdiendo, la pureza racial. claro, ¿Me entiendes? claro, El Señor permitía que gente afuera también se hiciese partícipe. Obviamente no es como hoy día, que tal vez tenemos el caso de los rebeldes islámicos, que ellos quieren imponer sus ideas a los países que prácticamente invaden. Pero acá era que el extranjero tenía que familiarizarse con el pueblo local, en este caso el pueblo de Israel. claro, Eh, no podían meter fuego extraño ahí. Ahora, claro. Cristian, es importante, claro, esto nosotros lo aclaremos porque también, ¿te acuerdas que el apóstol Pablo menciona de que nosotros como iglesia somos el Israel, por Mm, decirlo así, espiritual? O sea, y claro, con esto quiero aclarar, no es que el Señor haya rechazado a Israel, lo haya reemplazado claro, por la iglesia, sino que nosotros ahora somos parte del pacto, de las promesas, tenemos las promesas del Señor, claro. ¿ya? En, Por eso en el Señor, se nos menciona el Israel espiritual porque hemos sido circuncidados, claro, no en el prepucio, sino que hemos sido circuncidados en el alma, que quiere decir, claro, circuncisión quiere decir muerte a la carne, ¿ya? claro. O sea, en términos legales, nosotros morimos, la carne nuestra está muerta, en términos legales, ante el Bueno, Señor. Entonces, por eso es importante, Cristian, que esto no se malentienda, que nosotros, que la iglesia no ha venido a reemplazar a Israel. Nosotros somos, por decirlo así, el Israel espiritual, pero aún está en vigencia el terrenal, totalmente. ¿entiendes? Eh, Te dejo la y sabes palabra. qué, hermano, yo estaba viendo un poquito la progresión porque aquí no es como un orden, en el fondo. Está primero, Ujú, por ejemplo, se menciona a Abraham primero, que es como el último, está sí, Jacob, Isaac, Abraham, ¿cierto? mm, Eh, Primero parte es, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, ese es el orden. Entonces, primero parte por el tema de la descendencia. Dice, mira, no es el hijo de la esclava, de la egipcia, no es Ismael, ya, ¿ya? Entonces, es Isaac, el hijo de la promesa. Y después ocurre sí, otra situación, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces, también hubo mm, una cosa, digamos, de que una persona, en el fondo, lo desechó para el propósito. ¿Por qué? Porque Esaú también tenía era carnal, absolutamente de la tierra, de aquí y ahora, y él vendió su promesa por un plato de lenteja, digamos. Entonces, eso fue quizás el carácter de sí, Esaú, porque fue eh, rechazado, pero en el fondo hay como una progresión de qué es lo que es Israel. Quizás hay una mm, lección primero, ¿ya? Que es un poco lo que habla Pablo y lo conoció. Por ejemplo, Abraham era amigo de Dios, digamos. Dios lo trata como amigo, o sea, lo conoció. Y después hubo un tema de ser elegido por la carne, digamos, no sé, por la línea sucesoria. Y más allá de eso, incluso a Jacob hay otra como otro, otra criba, digamos, otra línea de corte que finalmente no es echar la herencia. Entonces quizás sea como el mismo sistema, mm, conocer, elegir, y finalmente hay una cosa volitiva también de la persona de ser, ¿sabes qué? Ser más espiritual en el fondo, como Jacob, a pesar de que era todo lo que sabemos que era engañador, que el nombre era así. De hecho le cambió tuvo que cambiarle el nombre después de esta elección, pero va como por, sí, como por etapas, y es un poco lo que refleja
Pablo en Romanos 8 incluso, con esto, a los que antes Sí. conoció, llamó, eh, Mm. hay que darle más vuelta. Yo todavía no se me revela 100%, pero viendo el esquema hay como una progresión también. Quizás tenga que Sí, ver con claro. él hoy en día. Sí. Bueno, Cristian, interesante el tema que estamos tocando acá con respecto a estos dos hermanos, ya a Jacob y Esaú. Em, claro, dentro del trasfondo espiritual vemos que el Señor desechó a Esaú para el propósito de traer al Mesías. Por ahí el linaje no vino, sino que vino por Jacob. Vemos el carácter de Esaú. Es el primogénito. Ya estos hermanos hicieron, no sé si eran Muy gemelos, distinto. bueno, eran mellizos porque eran totalmente distintos. Uno era muy velludo y rubio, el otro era más que nada lampiño. Ahora bien, interesante cómo se da el nacimiento de estos hermanos, porque primero salió del vientre, salió Esaú, Claro, y Jacob lo tenía agarrado de su calcañar. Estaban conectados en el fondo, claro, ya claro, no nacieron separados. claro. Eh, Esaú tenía la promesa. Ahora, siempre se ha tildado a Jacob como una persona estafadora, como un fraudulento. Pero mira, hay que ser justo. Cuando Rebeca tuvo este enfrentamiento dentro de su vientre, ya no había una especie de batalla entre los hermanos que estaban en el vientre, y Rebeca le invoca al Señor y le dice, le pide revelación de lo que está pasando. Y el Señor finalmente le dice de que en tu vientre hay dos naciones, ¿ya? Hay dos naciones. Em, y se le revela a Rebeca que el mayor servirá al menor. Y esto Claro. lo vemos. Bueno, sabemos que Jacob representa a Israel, que Saúl son los edomitas, Sí, son árabes, ya, y sabemos que hasta el día de hoy nadie puede contra Israel. Así es la cosa, viendo el punto geopolíticamente. Ahora a Rebeca se le revela que el mayor servirá al menor, y ella sabía que el fondo, que el primogénito, el mayor era Esaú. Y, y ella no quería de ninguna manera que Saúl recibiese la bendición por parte de Isaac. Isaac ya estaba prácticamente ya con la visión bastante deteriorada, no podía distinguir bien y tenía que confiar en su claro. tacto. Estaba en una cama. Espiritualmente hablando, podríamos decir que Isaac estaba más o menos volando bajo. Mm, Por lo tanto, Isaac amaba más, a decir la palabra, más a Esaú. Esaú. Mm, En cambio, Rebeca amaba más a Jacob. Ahora interesante, Cristian, porque acá se cuelgan los calvinistas para justificar la elección incondicional de almas para condicional. salvación, diciendo que Jacob Claro, representa a todos los elegidos para salvación y Esaú a todos los perdidos, en el fondo. claro. Ahora bien, vemos el carácter de Esaú, que era un hombre bastante terrenal, un hombre que la palabra le llama profano, le dice, creo que el apóstol Pedro Y le esa es dice, y esa es menciona, como la evidencia, que él no era elegido. La, la claro, evidencia, no perseveró. claro, profano, era un Claro, profano. Era una persona carnal, totalmente carnal, que no le interesaba las promesas del Señor. De hecho, el mandato le causó gran dolor a Rebeca y a Isaac cuando Esaú se metió con las hijas de Canaán, cuando el mandamiento decía no se metan con las mujeres de Canaán, sino que claro, busquen esposa en la tierra de Ur de los Caldeos, claro. a las que son de Sem. Ahora, Cristian, los calvinistas utilizan esto para la elección de unas pocas almas para salvarlas. Lo cual acá está hablando de otra cosa, Cristian. El contexto acá de la elección soberana de Israel como nación para traer al Claro. Mesías finalmente. Para, obviamente, confiarle todo lo que es la ley, las promesas, la gloria, etcétera. A través de ellos Ahora, vino. claro, Está en el versículo 5. ¿De quiénes claro, vino? ahora, Esto se le llama. claro, y finalmente el que recibió la bendición de Isaac fue Jacob. Claro, se hizo Mm, pasar por Esaú, como que lo usurpó su identidad, y recibió la bendición. Y Rebeca hizo hasta lo imposible para que Isaac no se equivocara.
claro. Para, lo que estaba haciendo Rebeca era la voluntad del Señor. No Totalmente, estaba haciendo hermano. nada malo, Y yo Rebeca. siempre Y tiendo ocupó a ver astucia. Ocupó astucia. ¿Mm? lo que te quería comentar es, más allá de la historia, porque esto de que el mayor servirá al menor, ¿Mm? yo, uno lo ve hoy en día, porque la misma escritura te dice, no todos los que son Israel son Israel. Te está hablando de que había dos naciones que venían, digamos, de Isaac, ¿ya? De Israel, digamos. Y a veces pienso que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día, porque tú ves a Israel, tú bien lo dijiste, nadie puede contra Israel, la nación, aunque no todos los que Ujú. son de Israel son de Israel, ¿ya? Claro. Y prácticamente son dos naciones, si te das cuenta. Incluso ahora, porque tienes un montón de gente que está preocupada de lo terrenal, del aquí y el ahora. Y aunque ellos digan, porque increíblemente, por ejemplo, hay unos youtubers que son, nosotros creemos en esto, lo otro, en eso, es como una fachada que tienen un poco. En el fondo no son espirituales, están pensando aquí en ahora y en sacar plata a los cristianos que van a ayudarlos. Y un cristiano le dice, ¿sabes qué? Viene la gran tribulación, para ustedes el milenio Ujú. después de la segunda venida. O sea, sin Mesías no hay paz, digamos, pero ellos quieren hacer todo Claro. terrenalmente. No, hacemos alianzas entre las naciones, hacemos Mm. más armamento, más tecnología, y quizá ese es como el Esaú de hoy en día. Dios les dice, oye, estos platos de lentejas, todo esto que están tratando de hacer, todos estos escudos antimisiles, Ujú. todas estas Claro. cosas, y no me llaman a mí en el fondo, pero dentro de esa nación, porque siempre Pablo habla de que se reservó un remanente, Ujú. hay una nación menor, digamos. Entonces, todo Ujú. esta cosa de Israel, el mayor servirá al menor. Es como que, aunque estén en incredulidad, en el fondo son como un escudo, digamos, para los genuinos creyentes, digamos. Ya sea que se incorporan a la iglesia a través del Evangelio o en la tribulación, que hay mucho de eso. Yo siempre cuando leo los salmos de David, es Ujú. prácticamente como que estuviera, me imagino prácticamente como el Israel, el menor, digamos, que está escapando, que tiene que ir al desierto y todo, y hay mucho de eso. Entonces, claro, está la historia, pero es casi como una parábola que se puede aplicar ahora y de hecho el mismo Pablo te va dando pistas de lo que ocurre en el fondo. Dos naciones, una que es incrédula y otra que es espiritual, una que por ejemplo era Isaú, el más carnal, el Mm. terrenal y todo, era amado por su padre, que valoraba eso de alguna forma, y Isaac, que era más espiritual, Mm. era amado por su madre. En Apocalipsis muchas veces se habla de una mujer que dio a luz a un hijo varón, digamos, que Claro. regirá todas las naciones. Entonces están como todas las figuras, por eso digo, Pablo no siempre dice lo que está diciendo exactamente, se vale un poco de la progresión, que es real lo que está diciendo históricamente, Sí. pero ahora que estamos ya como en la cercanía profética, yo entiendo que está como diciendo también otra cosa. Por eso digo, para no perdernos tanto en la historia en sí, sino que ver como el símil de lo que Mm. ocurre ahora. Eh, Sí. Pero un poco para poder también, Cristian, porque hay que hacerlo, de mentir esta doctrina satánica, que es la doctrina de Calvino, de Juan Calvino, es que acá está hablando de salvación de almas, o de elección de almas para salvarlas, de manera incondicional. Se está para hablando propósito. de la elección de una nación, ¿ya? Mm, Si realmente esto se refiriese a salvación de almas, y he escuchado expositores calvinistas que dicen que según ellos, Esaú se fue al infierno. Bueno, no pueden demostrarlo con la Biblia. ¿Dónde dice que Esaú se perdió por toda la eternidad? Era un hombre carnal, sí, era un profano, como decía, pero no sabemos nada después de este reencuentro que tuvo con Isaac, perdón, con Jacob en Génesis 33. claro. Entonces, es importante desmentir esto, Cristian. Eh, bueno, ¿en qué parte nos quedamos? Me perdí un poquito. No, estamos en el versículo 7, dice, no por ser simiente de Abraham,
son todos hijos, ya estamos hablando de Isaac, de Abraham, Isaac, o sea, eso te saca completamente a todo lo que es musulmán, digamos, te saca a todos los ismaelitas de la figura. Eh, y Abraham tenía el tema con Isaac. Vamos a esperar que se conecte de nuevo Juan Pablo, porque no le gusta que ahí se va a conectar. Ya ahí te puedes conectar. Ya, mira. Que en el ¿Me escuchas? fondo, sí, 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 en el fondo Isaac es el hijo de la claro. promesa, pero también hay un componente de fe también ahí, porque el problema que hubo Mm, con Ismael fue que fue producto de la incredulidad de Sara principalmente. Sara fue la que dijo, es imposible que yo uf, pueda tener una hija, ¿cómo va a ser la promesa? ¿Cómo Dios va a cumplir si yo ya soy estéril? Entonces hizo esta situación con la criada diciendo, ¿sabes qué? mm, Yo sé que se va a cumplir la promesa, pero no se va a cumplir por mí como me dijeron, pero voy a ayudar yo a que se sí. cumpla, voy a poner de mi parte. Oh, Y a veces eso tiene que ver un claro, poco con lo de uno, pues uno dice, oye, voy a poner yo de mi cosecha al Evangelio, tú eres salvo por gracia, por medio de la fe, pero tienes que hacer esto, pero tienes que hacer lo otro. Eso no es de fe. es más o menos parecido a lo que pasó con la elección de quién iba a reemplazar a Judas Iscariote en el apostolado. ¿Ya? Antes del derramamiento del Espíritu Santo se reunieron todo el grupo de varones que habían Hechos estado con el Señor. 3. Claro, entonces echaron suerte y eligieron a Matías. Ellos sabían que había que en el fondo, que la voluntad del Señor era que hubiese otro apóstol, ¿cierto? Que reemplazase a Judas Iscariote. Claro, Lo sabían, pero hicieron en el fondo la voluntad del Señor, que lo hicieron en sus propios medios. claro. Así actuamos nosotros, Cristian, y así lo hizo, en este caso, Sara. Ahora bien, Cristian, eh, estaba pensando que Abraham fue que gran parte de su vida fue gentil. Él nació siendo Claro. gentil. Él nació de Babilonia, de hecho era de Babilonia, Babilonia, de Ur de los Caldeos, no, claro, Ur de los los Caldeos, caldeos, claro, era claro. totalmente ajeno a las cosas del Señor, en gran parte de su vida. Ahora Hay vemos otro el símil caso ahí a también. partir de Isaac. Hay otro símil con el cristiano, fíjate que en Gálatas lo hemos hablado mucho, que nuestra fe es como la de ¿Mm? Abraham en muchos sentidos. No es igual, obviamente. Abraham no fue, no. ¿Te acuerdas que dijimos que prácticamente toda la situación en nosotros se dio en un momento, la justificación, la redención, todo en Abraham fue por etapas, digamos, pero Abraham, nosotros espiritualmente igual salimos de una religión en el fondo, que Sí. después se revela como Babilonia, misterio Babilonia, digamos, que es la religión Mm, que impera en el mundo, que está oculta, digamos, se disfraza de catolicismo, de masonería, pero Abraham también salió de ese sistema que estaba ya terrenalmente, digamos, de Babilonia, mm, derechamente. Ahora todo el tema cristiano en el mundo de ahora es como que se intercambió. Antes la religión era como una ciudad, Jerusalén, ujú, Babilonia, y ahora mm, es un nombre, misterio, por ejemplo, misterio Babilonia. La iglesia también es un misterio que estaba oculta desde el comienzo. Y también es un cuerpo espiritual. Babilonia, misterio, también es un cuerpo espiritual que cuando se manifieste el anticristo, digamos, ya va a ser, derechamente va a tener sus adeptos, elegidos, escogidos, va a estar el tema. Pero Abraham salió de ese sistema también, terrenalmente hablando sí, también. Y ellos también tenían una religión seguramente evidente con sus dioses y todo el asunto, y él sí, lo escogió. Y a mí me gustaría mm, también ujú, mencionarte que hay un salmo que está en Deuteronomio, que todas las ujú, naciones fueron dadas. Ayer estaba viendo un programa de una biblista que encontré en YouTube que comenta estos ujú, pasajes así, dice que a Dios le entregó todas las naciones, o sea, todas las naciones se las dividió a los hijos de Dios
Ujú. conforme a eso. Entonces, como que el mundo entero estaba dividido en función de religiones, digamos. Los reyes eran los mismos hijos de Dios, que eran estos dioses que tenían, que le decimos nosotros paganos, digamos, pero era el sistema que un poco estaba establecido en ese momento, que totalmente estaba todo el mundo entregado bajo la potestad del diablo, que de hecho el mismo Señor no se lo rebatió en Mateo 4 cuando estuvo la Mm. escena de la tentación. Entonces, finalmente Abraham salió como de un sistema, claro, Ujú. maligno que estaba establecido, pero fue escogido para ser una nación él, digamos. Y, Claro. y primero lo conoció y Mm. después vino la elección, digamos. O sea, Lo llamó. no Claro. fue como que la elección vino de antes, ¿no? Sí. A eso es lo que te quería decir, que en el fondo mucho, esta cosa que usan para el calvinismo, te dicen, primero, no hubo un conocimiento, Mm. no se conoció, no hubo un acto volitivo de Abraham, cuando sí lo hubo, porque Abraham tuvo que abandonar a toda su parentela. Y no, y hubo Entonces, un acto totalmente ese, ese voluntario de Abraham. ese fue, digamos, claro, si bien la fe, a ver, ahora hoy en Mm. día la fe no es con obras, pero en ese momento Claro. también habían obras que en el fondo manifestaban. Si tú ves Hebreos capítulo 11, que lo he dicho varias veces, fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la Así. evidencia de las cosas que no se ven. Después el versículo 2 te da toda una lista de la fe, pero son casi puros personajes del Antiguo Testamento que hicieron Mm. cosas que en el fondo que demostraron que había fe genuina, y lo de Abraham fue abandonar este sistema religioso y su Ujú. parentela, que era Ur de los Caldeos o Babilonia, que estaba la Ujú. historia. Eso Sí, es lo que te quería comentar respecto a Abraham y a quienes son israelitas. Hay algo ahí también. claro, porque siempre se presta una confusión tremenda. Yo, y de hecho, años atrás también me lo cuestioné. O sea, eh, ¿cómo determinamos hombre, a un genuino israelí? Bueno, israelí son la gente que nace en el Estado de Israel, pero israelita, de acuerdo a la Biblia. Ya, nosotros somos israelitas espirituales. De Claro, hecho, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, me parece que en Gálatas, al final, en cuando Gálatas él capítulo 3. Lo voy a buscar. menciona al Israel espiritual. Lo que, insisto, no estamos hablando acá que el Señor desechó a Israel, porque se mantienen las promesas, pero finalmente en nosotros se hizo manifiesta la promesa de vida eterna. Estamos solamente esperando la materialización de esa promesa, que finalmente tener nuestros cuerpos de gloria, estar con el Señor, gobernar 1000 años con el Señor, y poder después de esos 1000 años poder morar en la ciudad celestial o la Jerusalén. Claro. Eh, Ahí está, mira. ¿en Cristo qué, en nos qué parte nos redimió, quedamos, Cristian? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito Mm. está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y ya, el problema con Israel, y lo que va a decir, y lo que dice Pablo, es que ellos están todavía Mm. tratando de cumplir autoengañándose, diciendo, cumplimos la ley, porque guardan el Shabbat, se circuncidan, pero no pueden cumplir toda la ley, hay que cumplirla, si la quieres cumplir, la tienes que cumplir Mm. toda, ¿ya? Entonces es una maldición en el fondo, pero ellos no lo Toda. entienden, no lo entienden porque, no sé, están cegados, y dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero, entonces Cristo nos redimió de la Mm. maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces en el fondo la maldición se hizo él se hizo pecado por nosotros. ¿Y por qué? Aquí voy a unir un poco con lo que decía, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo. Entonces, de ahí, a través de Jesucristo, nosotros somos en fondo injertados en el pacto. Ya no es que el pacto lo haya hecho con nosotros, pero en el fondo, por eso Pablo habla de esto, de la rama silvestre que es insertada en el árbol original, digamos, ¿ya? Porque fuimos injertados a través de Jesucristo, que se hizo maldición
recibió la maldición en el mismo de la ley, digamos, se hizo pecado. Y de esa forma nosotros fuimos ingresados Bien, al es pacto. increíble. Dale. Sí, es increíble que el Señor utilice el árbol para poder expresar un tema de justicia. Mira, eh, se habla de un árbol, ¿no es cierto? De donde Se cortó. Empezamos con los problemas. Ahí está. ahora sí, se ve la Ya, conexión, no, estaba el sí. árbol. El Que árbol. increíble que el tema del árbol, porque en primer lugar hablamos del árbol de la vida, que estuvo en el huerto del Edén, que finalmente el Señor la sacó y sacó ese árbol. Em, Después vamos al Salmo capítulo 1, que también al justo se le compara como un árbol que está plantado junto a un río, Claro, ¿no es cierto? Que dará su sí. fruto en su tiempo, que su hoja no se marchitará. Ahora hemos sido insertados en un otro árbol, ¿no es cierto? Las ramas. Y yo creo que todo esto tiene un poco de conexión, lo hablo sin temor a equivocarme, al árbol de la vida. Siempre cuando se refiere a árbol, habla como de vida. Sí, totalmente. ¿Mm? Em, pero en el fondo nosotros somos parte de la promesa, somos israelíes espirituales, porque hemos recibido las promesas del Señor. ¿Ya? Pero mira, En el es que, principio, en un es que, comienzo, era para Israel, pero sí, debido a la dureza de los corazones del pueblo de Israel, el Señor extendió su misericordia para con nosotros los gentiles. es que no solamente eso. Yo ¿Me diría escuchas, que, Cristian? sí, te escucho perfectamente, Juan Pablo. Mira, dice, no puede terminar la Gálatas 3, 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ya que esas son sin vuelta atrás, y a su simiente, y no dice a las simientes como a muchos, sino que a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Sí, Entonces, la simiente es Cristo, y por lo tanto nosotros al estar en Él, digamos, somos la continuación. Entonces mm, dice, y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en sí, Cristo, ¿ya? Y la ley que vino 430 años ujú, después no la anula para invalidar la promesa. O sea, no te está diciendo que porque Israel se cayó y no cumplió la ley, o, la están tratando de, o dicen que la están tratando de cumplir hasta el mm, día de hoy y no la cumplen, porque no tienen ni templo, por eso van a hacer un segundo templo, porque quieren supuestamente cumplirla. Porque si la herencia fuese por la mm, ley, ya no sería por la promesa. Porque básicamente, ¿qué promesa es? Algo que en el fondo, sí, mira lo que, la implicancia de lo que está diciendo Pablo. Si la herencia fuera por la ley, en el fondo, habría mala fe de Dios, digamos, porque sabe que era una maldición. O sea, era imposible cumplirla. Entonces, no sería herencia, no te estoy dando nada. Es como decirte, te paso plata y sé que no me vas a pagar después. ¿Me entiendes? claro, No sé a mm, qué asimilarla, pero en el fondo, más Dios. Entonces, ¿quién era la promesa? La promesa en el fondo es Jesucristo, digamos, porque no había forma de que la ley tenía otra razón de ser, ¿ya? Y precisamente yo creo que parte de las razones era que Israel voluntariamente se tropezara en eso al no creer en, ujú, en su Mesías, digamos, en el Mesías que Jesucristo es el Mesías de claro, Israel. No, de nosotros no es el Mesías, nuestro Salvador, digamos, nuestro hermano, ya, pero eso es otra cosa, pero ellos al no creer en eso, siguen en la maldición de la ley, y un poco conectando con lo que decía Pablo, en este espíritu de Jesucristo, que él podría desear que él fuera maldito por su pueblo, o sea, intercambiar, digamos, ese papel de una nación que está maldita ahora, mm, que maldito el que no cumple todo lo que está en la ley para hacerla, digamos. Así como Cristo fue hecho maldición, la maldición de la ley del madero, sí, Pablo con el mismo espíritu busca lo mismo, porque no, no puedes hacer eso si no reconoces que la promesa venía en Cristo.
Ya, ahora Abraham, por eso el Señor decía, Abraham vio mis días. ¿Te acuerdas que lo decían en algunos de los evangelios? Porque él en el fondo creía en la resurrección. Ahora él creía que se iba a adelantar en Isaac directamente, pero no, la promesa vino mucho después, mucho después, digamos. Claro, porque como tú mencionabas, era por paso. Claro, ¿Ya? El Señor siempre fue trabajando en paso. Finalmente, antes estaba la promesa a Abraham, y él fue justificado. Abraham, cuando creyó la promesa que de él saldría una gran nación. Lo claro, sacó de su carpa y le dijo, mira la estrella del cielo, así será tu descendencia, como la luz del mar. Finalmente, parte de la promesa era que vendría un hijo, el hijo de la promesa, estando él mortecino, viejo, y su esposa Sara también anciana y estéril. Posteriormente a eso, después se pasó a Isaac, ya, después a Jacob, después a un pueblo de Israel, que el Señor le presentó la ley, mostró su gloria, los protegió en el desierto de día y de noche. Después pasó a David, ¿no es cierto?, a este reinado, que de él vendría el Mesías. Y finalmente estamos en el periodo de la iglesia, ya que estamos esperando, valga la redundancia, la esperanza bendita, que claro. estar de un cuerpo de redención, ya hemos sido redimidos en el alma, ahora falta el cuerpo, estar con el Señor, gobernar 1000 años, etcétera. Entonces el Señor siempre ha trabajado por etapas. Por eso es tan importante, Cristian, el dispensacionalismo. El Señor siempre ha trabajado así. Por etapa, claro. Eh, pero eso más que nada, Cristian, A ver, ¿sí? deja ver una. Es que estoy. Te dijo la palabra. Volví de nuevo a Gálatas 3 porque estoy tratando. Mira, porque es lo que te había dicho yo. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permanecieran todas las cosas Sí, que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, y mira, fíjate lo que dice acá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto lo dice Pablo, el mismo autor de Hechos. Hecho por nosotros maldición, ¿ya? Entonces, fíjate cómo conecta con él, yo creo que la conexión natural a Romanos 9, Gálatas 3. Entonces, fíjate lo que está diciendo acá, Romanos 9, digo la verdad en Cristo, ya, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Anatema significa maldición, acors, ¿ya? Eh, por mis hermanos. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo es lo mismo, dice que Israel está bajo maldición, porque están tratando de cumplir la ley. Ese es el punto. Ellos tropezaron claro. con la piedra de tropiezo que es Jesucristo. Ellos no te mencionan a Jesucristo Sí. so- hay muchos que son muy buenos, que hacen esto, que son muy religiosos, pero Jesucristo jamás. Yo he visto algunos que son, que es como un peyorativo, los mesiánicos le llaman, ¿ya? Pero tampoco entienden esto. Lo Son más pensé. de la línea de Mateo, ellos dicen, es el Mesías, digamos, es Sí. el Mesías que vino, pero no lo ven como Salvador, digamos, no ven que los redimió de la maldición de la ley para que fueran santos en él, digamos, para que fueran parte de la iglesia. Mira, yo quisiera contarte un testimonio, Cristian, ¿Ya? que una vez viví atrás por el 2017. Yo me encontraba en esto, creo que lo había comentado, no sé si lo comenté en directo o en privado a ti, pero yo una vez estuve en estos de, como de coaching ¿Ya? para buscar trabajo en ese tiempo, ¿Ya? pertenecía a judíos, ya era de la comunidad judía en Chile. ¿Ya? Por lo tanto, era bastante normal ver gente judía en ese lugar y una vez entró un tipo judío que tenía vestimenta judía. Sí, tú lo ves con teñidas negras, con barba, etcétera, con una equipa. Y, y él mencionaba, así, blasfemamente, decía que Cristo, que Jesús era prácticamente un estafador,
de que los milagros que hacían también los podían hacer otras personas, como que él era uno más Claro. de ese grupo de personas que podían hacer milagros. Mira, Eso le enseñan hoy en día eso a le los judíos enseño. para, Se cortó nuevamente. Vamos a esperar que vuelva la conexión. Ahí está. claro, sí, se corta, pero bueno, no, Pero yo te quiero complementar no nos vamos a algo. desanimar, Cristian, por la conexión. Sí. Yo te quiero complementar algo que yo estaba viendo. ¿Mm? eh, hay unos youtubers. No es que a mí me guste ver la magia y todo eso, pero es una conspiración. El tema de los magos que son hay unos magos que hacen unas cosas, por eso está prohibido, digamos, tajantemente la magia en la Torá, digamos, casi era un crimen de muerte, en que hacen cosas que son sobrenaturales, ¿ya? Por ejemplo, se atraviesan con espada, hacen aparecer cosas que es imposible. Voy a esperar que vuelva la conexión para no estar hablando solo, porque me hablo solo, pero no en vivo. Eh, van a imitar mucho eso, ya van a imitar mucho el tema de la magia, de las cosas sobrenaturales, y van a decir, ¿viste? Los milagros que hacía el Señor también los puede hacer otra persona. Vamos a esperar que se conecte el hermano Juan Pablo, que no le gusta que hagamos este programa, definitivamente. La conexión se pone mala. Eh, ya, antes que se corte de nuevo, te estaba diciendo que había mucho, hay una compilación de la magia. Te escuchas pero no te mueves. De esta gente que hace milagros y cosas, y por eso, para darles pie a esta gente, po, que dicen, oye, si estos milagros los puede hacer cualquiera, porque ni con eso creían, Sí, digamos. Por eso decía el Señor, bendito el que no vio y creyó, sí, porque es que hoy en día yo veo en YouTube, en esto, o en TikTok, todos estos videos, que hay un montón de católicos incluso que se llenan sus templos porque hay una virgencita que tira una lágrima. claro. Y eso refuerza su fe, digamos. Mira, Eh, el pueblo de Israel fue desobediente en esto también. O sea, se construyeron un becerro de oro, ya que claro, ellos querían ver y le claro, asociaron a las maravillas que hizo Dios con ese objeto, becerro de claro. oro. Y el Señor le despertó la ira en contra de Israel, el enojo. En el fondo Entonces, el Señor el jamás se problema era es ese. dado de, Lo que más le molesta al Señor es como mm, que se atribuye a la creación lo que hace Él, en el fondo. ¿Será eso? Juan Pablo, mm. ¿me escuchas o no? Oh, está difícil el Claro, porque asunto en el de la fondo conexión. la gente católica, sí, la Dale. gente católica quiere construir la imagen de Dios a través de los yesos, por ejemplo. Claro, ¿Ya? Y el mandamiento es que no te harás imagen de Dios, ¿no es cierto? Ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra. Posteriormente, el profeta Isaías habla de esto, de esta idolatría hacia los yesos, ¿te acuerdas o no, Cristian? sí, Isaías, Dice está que en hay un Isaías, tipo que hace el yeso o el palo, claro, que lo todos son construye. vanidad los que hacen eso. Son Eh, vanidad, claramente. Y pero eso es creación. Y la por qué gente, y se lo supone que cuando hacen? tiene su rosario acá, que Mm, fue creado por incredulidad, pues son incrédulos. Imagínate, claro, un católico está con su rosario. Según ellos, el rosario que lo hizo un hombre, le da cierto poder y que como que el Señor lo escucha. Eso de idolatría, claramente. totalmente, Es religión pura, vanidad. claro. Entonces, Cristian, ¿te acuerdas cuando también el apóstol Pablo fue a una región súper idólatra? Se escandalizó por toda la idolatría que existía en ese lugar y le decía, Efeso, Éfeso. claro, le decían que ustedes son, que todo esto es vanidad, es vano esto. Le decía, a él le decían Mercurio ¿con quién estaba? ¿Con Barnabás? ¿O con Sí, eh, pero me parece que era, me parece que
y se refiere a Hechos 17, Mm, ¿ya? Cuando le predica, en el fondo, les predica el evangelio de una perspectiva gentil, les da a conocer primeramente quién es Dios, que el creador del y habla universo, de todo. de Porque su filosofía. el ser humano, claro, el ser humano en su conciencia sabe, en el fondo, de que hay un ser superior. Lo saben todos, hasta los ateos, ¿ya? Aunque tratan ellos de negarlo, es distinto. Pero el Señor puso ese conocimiento en la conciencia de todas las personas. Y el apóstol Pablo se escandalizó de toda esa idolatría y los llamó como personas vanas. Eh, entonces el Señor se agrada de la fe, a lo que no es visto, que a la sustancia de las cosas que no se ven. Y claramente esta idolatría se ve. Claro, ¿Mm? la gente busca ver, y eso es lo que no es fe, digamos, todo lo que es por vista. Entonces, Mm. esta persona estaba en el fondo, esa persona que iba a este coaching, estaba a un nivel inferior porque decía, aunque vea, ni siquiera eso voy a creer, Ujú. porque voy a encontrar una explicación racional. Ya, vamos a esperar a que se conecte. Eh, ya, ahora sí. Hay que ir haciendo eso cuando se pone Ya, lento. bueno, estamos acá con interrupción cada 2 minutos. Mm. Bueno, eso, ahí a Bueno, Jacob habló y eso a es lo que más o Isaú, menos ahora podríamos. sí. ¿Qué, qué, Ujú. Bueno, ya habíamos hablado de Jacob y Isaú, ya hablamos de esa parte, así que, eh, bueno, ese es el concepto en el fondo. Y un poco, mi hermano, si me escuchas acá, quizás para juntar con Gálatas 3 no habían hecho ni Sí, bien ni mal. te escucho Lo cortado. habían hecho, ya. No, bueno, cerramos, leo esto y cerramos, ya, porque no nos va a dejar. No habían hecho ni bien ni mal. En el fondo se está hablando de lo mismo, que no es por obra, sino que es para que el propósito de Dios se, se diera conforme a la elección, que era en Isaac, digamos. En Isaac venía la simiente santa, digamos. Eh, bueno, ahí está. Sí. Ese es el versículo. Dejémoslo hasta acá nomás, hermano, porque está muy interrumpido la conexión y ya hicimos los 13 versículos, así que para no seguir forzando el asunto. Queremos pues que haya injusticia en Dios en ninguna manera, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Ya, eso no lo voy a comentar ahora porque es un versículo usado por los calvinistas, el versículo 15 tiene otra razón, ¿ya? Sí. Y no quiero hablarla mientras se esté cortando el audio y todo el asunto, No, así no, que pero que eso lo vamos a abordar si el Señor nos da vida, obviamente, en la en continuación, otro, ¿ya? sí, Porque también es sí, profundo esto y amerita un video. Pero, claro, está la simiente según la carne en Abraham y está la simiente espiritual, finalmente, que claro, tenemos la simiente de Cristo, como lo dice primera de Juan 3:9, ¿ya? totalmente. El Em, mundo no nos y conoce nosotros porque a él, tenemos la a él no lo simiente de conoció Cristo, más ellos tendrán la simiente de Abraham, pero la carne. en la carne, claro, ¿Mm? claro. Yo tengo una cosa que siempre estoy como Bueno, sí, pensando, no, lamentablemente, Cristian, la no, comunicación. ya, sí, no, dejémoslo hasta acá nomás, ya, ya, hermano, ¿Mm? eh, ahí cuando se arregle la Sí, sí, conexión, Cristian. ya. Chao, Maranata.
Bueno, eh, parece que el hermano Cristian salió, pero vamos a dar por finalizado esta transmisión en vivo. La verdad es que he tenido bastante problemas de comunicación, de conexión acá, vivo en el campo, así que a los oyentes, a los espectadores de este video, les presento mi disculpa por este caso. Así que en el próximo video, si el Señor nos da vida, estaremos ya entrando a Romanos capítulo 9, de los versículos del 14 al 29, para poder profundizar también estos temas. Así que nada, me despido. También me despido en nombre del hermano Cristian, que salió de la sala. Así que eso, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor los bendiga.